Pero traté de hacerles así algo rapidito para su examen, ¿ya? Por lo general, varios me han dicho de que estaban preocupados porque no sabían cómo aprenderse tantos nombres de antibióticos, ¿ya? Pero, con que se hagan una tablita y su reacción adversa, porque ustedes ya tienen en sí, a qué tipo de bacteria va a atacar o a qué tipo de enfermedad, ¿ya? ¿Qué temas para ustedes más les resulta así más difícil aprendérselo? Eso quisiera saber bien para yo no estar indagando en cada tema, porque si no, no voy a acabar. Todo óxido. Ay, no, pues. Ya, pero lo más importante, o sea, que quería que se aprendan al principio era las diferentes formas de, o sea, entender de un antibiótico. Ya no se olviden que hay antibióticos de origen natural, sintéticos y semisintéticos. Después ya todo se tenía que ver con el efecto, ya que hay antibióticos que son efectos bacteriostáticos y otros son bactericidas, ¿no ves? Eh, Ahora, ¿qué es lo que ustedes se podría decir para el momento del examen? Yo no sé si la doctora les irá a preguntar, así como he visto en los otros exámenes, les preguntaba mecanismo de acción, digamos, de la amoxicilina. Y ahí la mayoría, digamos, tiene que saber síntesis de la pared celular, pero yo se lo puse así bien resumido, ya porque en sí el mecanismo de acción es un poquito más largo. Como ustedes saben, para ustedes es la síntesis de, o sea, de las etapas finales, de la síntesis del peptidoglicano, ¿verdad? Pero yo digo que en sí es la síntesis de la pared celular, o sea, de la manera más resumida. Si la doctora les pregunta así más detallado, o sea, solo mecanismo de acción, tienen que ponérselo todo, ya que es la inhibición de las etapas finales, de la síntesis del peptidoglicano, moreína, polímero esencial, por unión a las transpeptidasas, ¿ya? Ahora, no sé en sí si la doctora les vaya a preguntar, digamos, clasifíqueme, digamos, porque ahí los mata, porque varios no saben, se podría decir, digamos que les pregunte cefalosporina, o sea, para la doctora hay 4 generaciones, para otros libros hay 5 generaciones, ya, pero ustedes tienen que basarse, yo por ejemplo la aprendí, como les dije en esa clase, yo la aprendí por 4 generaciones, digo, por 5 generaciones, ya, entonces, pero ustedes apréndanse de acuerdo a la diapositiva de la doctora. Ya, algo que yo quiero que aprendan bien es, digamos, cuál es aquí la más importante y en qué tipo de patologías la usan. Ya, por ejemplo, las penicilinas, perdón, las penicilinas, por ejemplo, son, ¿se acuerdan? La doctora decía, son de espectro gram positivo, ¿no? Amplían a gran positivo, pero también a ciertas gran negativas, como por ejemplo, ¿cuáles eran las que encontrábamos ahí? ¿Se acuerda alguien de alguna? ¿De alguna se acuerdan? Tienen que acordarse por si acaso, y tratar de asociarlas, no es que la doctora les enseñaba con respecto al Streptococcus pyogenes, decía, ¿no? El Streptococcus que tienen en la cabeza, ella decía, ¿no? Como si fuera un piojo, no sé qué cosa, ¿ya? Pero, traten de asociar los nombres lo más que puedan, porque como ustedes aún no han llevado, bacteriología, aún les complica, ¿ya? Esto de aquí. Ahora,
este cuadrito, yo no sé si ustedes le están teniendo todas, le están entendiendo o no, pero yo se los traté de poner solo primero puro, los que son solo síntesis de la pared celular, ya, el cual se divide en beta-lactámicos y no beta-lactámicos. Ya, los beta-lactámicos, entre esos están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactámicos. ¿Ya? En sí nunca he visto, la verdad, que ella nombre a los monobactámicos, ¿ya? Pero para ella los más importantes en sí es las penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes, ¿ya? Ahora, cuando ustedes ven penicilinas, siempre no se olviden que siempre las vamos a dividir en naturales, semisintéticas y sintéticas, ¿ya? Pero las naturales, las penicilinas G, ya que son las más utilizadas y que también ustedes las encontraban en una sola presentación, una vez que eran las penicilinas G sódica, benzatínica y procaínica, ¿ya? Luego las semisintéticas, que era la que más usábamos, una pregunta de examen que yo vi siempre en sus exámenes de la doctora desde que veo, es qué tipo de penicilina, o si no, ni siquiera le dice penicilina, le pone beta-lactámico, utilizo para una mujer embarazada con infección urinaria, ¿ya? Por lo general, varios dirían, ¿no? Ay, le pongo una benzatínica, dicen, o una procaínica, pero no, ¿ya? O algunos dicen, le doy una quinolona, ¿ya? La doctora dijo de que, o sea, las quinolonas en sí es un grupo de antibióticos bien utilizados para las infecciones, como se dice, del tracto urinario, ¿ya? Pero para una embarazada no es lo mismo, ¿no? Porque a un bebé, a una embarazada que está ahí con el feto, no puede estar, o sea, tomando cualquier medicamento. Entonces ella decía amoxicilina, ¿ya? Así protegemos al bebé, ¿ya? ¿Qué es lo importante, se podría decir, de estos, de las penicilinas? ¿Ya? Es que ellas tienen reacciones adversas. Ya la doctora no sé si les irá a preguntar, pero siempre entra, aunque sea una o dos, ¿ya? De que qué tipo de reacciones adversas causa. Entre ellas, las que siempre todos decían hipersensibilidad, que qué es lo que era, ustedes lo que encontraban era como alteraciones cutáneas. Ya cuando habla de alteraciones cutáneas, ustedes pueden pensar como prurito, todas esas manchas, ese enrojecimiento de la piel. ¿Ya? También hepatitis medicamentosa, del cual es la tabla. Si quieren que se las pase la tabla, se las paso. ¿Ya? Pero más después. Ya, lo primero es que quiero que le entiendan ya por lo menos la tabla un poquito, porque yo traté de resaltarle lo que la doctora, digamos, más les puede llegar a preguntar. ¿Ya? Esta hepatitis medicamentosa es clásica de ampicilina y amoxicilina, lo mismo que las alteraciones cutáneas, ¿ya? En caso de que aparezcan estas, en especial las alteraciones cutáneas, nosotros, bueno, el médico por lo general suspende la medicación, ¿ya? Si es que la doctora les llegase a preguntar eso, podrían ponerlas como referencia de que son reacciones adversas. Ya son, se podría decir, el grupo que contiene menos reacciones adversas a comparación de los que están más adelante. Ya. Eh, Ahora, quería llegar, se podría decir, a cefalosporinas, ya que fue, creo que para ustedes fue el tema que más los chicos, porque son varios. Ahora, cuando ustedes ven cefalosporina, tienen que saber que la primera generación amplía más a gran positivos, ¿no? Y creo que se los puse ahí.
¿ya? Luego la segunda generación era, como se dice, una generación intermedia o muerta, ¿no? Porque era tanto gran positivos como gran negativos, pero no se las utilizaba mucho, ¿no? Luego, en la tercera generación era más a gran negativos que a gran positivos, ¿no? O sea, en menor proporción eran gran positivos. ¿Ya? Ahora, algo importante de aquí era de que la doctora les pregunta a ustedes de acuerdo a cuál tiene registro sanitario, ¿no? Y creo que la mayoría se acordaba por eso, de que hay, de que la cefazolina tiene registro sanitario, que tiene o está en el SUS, ¿no ve? De acuerdo a eso, ¿ya? Pero aquí lo que ustedes se tienen que acordar siempre es que la ceftriaxona y cefotaxima son las más importantes que ustedes van a utilizar, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque si se acuerdan bien la doctora en clase, yo me acuerdo, los vi que ella preguntaba, y creo que está todavía en su guía, que decía, ¿a qué tipo de meningitis yo utilizo ceftriaxona y cefotaxima? ¿Ya? Y ustedes ahí me acuerdo le decían, para meningitis de adultos y de niños. Pero después ella le decía qué tipo de patógeno era el que hacía, o agente etiológico hacía la meningitis en niños. Y ustedes tenían que pensar, y nunca se olviden que el que hace en especial en niños, a comparación de los adultos, es el Haemophilus influenzae. ¿Ya? Ese, se los pasé en el cuadro, ahí está bien detallado ese, que él es el que hace la meningitis en niños, ¿ya? Yo creo que eso sí se los va a preguntar la doctora porque es algo que ha repetido harto en clase, ¿ya? Acerca de estos dos medicamentos de aquí. De ahí, otra que era importante para la doctora era respecto a las mordeduras, ¿no? Creo que les avisó o les paraba diciendo qué tipo de, o qué diferencias hay entre los tipos de mordedura. No es mordedura de gato, de rata, de perro, de humano, ¿ya? Y qué tipo de cefalosporina utilizábamos en caso de alguna de estas mordeduras, decían, ¿no? Eh, como ustedes saben, la doctora se las puso ahí en su, en la diapositiva, creo que está, la vi ahí, pero no se olviden que estas mordeduras no tienen exactamente el agente etiológico. Ya esto en sí ya es algo, ya como una infección secundaria. Cuando ya pasó, se podría decir, ya entró la bacteria y empezó a infectar, ahí es una infección secundaria. Ya el cuadrito celeste se lo tienen que aprender ya para empezar a diferenciar entre mordedura de gato, cloxacilina. ¿Ya? ¿Qué tipo de penicilina es esta? Ahí se tienen que acordar, cloxacilina es una antiestafilocócica. Eso significa que va a actuar contra estafilococos aureus meticilino resistentes, como dicen. ¿Ya? O sea que ellas son sensibles a estas bacterias. Ya, ya, eso se tienen que acordar bien. Después, ampicilina, ampicilina y amoxicilina, ¿en qué tipo o en qué grupo está? Ya no se olviden aminopenicilina. Hay veces que la doctora no les va a poner como que, dígame el espectro o póngame a qué tipo de mordedura, digamos, yo utilizo ampicilina, digamos. Y eso que ni les ponen así, les ponen aminopenicilina. Y ustedes se tienen que acordar por los nombres o por su clasificación, ¿ya? Ahora, una vez eso ya ustedes vieron, tienen que saber también que tenemos ¿qué te nos dijo que? Ay, ¿qué están diciendo, chicos? No veo.
eso quería saber, ¿qué temas no van a entrar a su parcial? Ya, porque por lo general yo sé que siempre entra antituberculoso, entra más que todo lo que es eh, antibiótico y reacciones adversas, todo eso, y en qué tipo de patologías usan. ¿Ya? Eso sí sé, pero quisiera saber qué temas van a entrar ya. Ahora, no se olviden que también tenemos las cefalosporinas que son antipseudomónicas, ¿ya? La antipseudomonas, o sea, que son utilizadas para pseudomonas aeruginosa, no se olviden, la primera clase les dije de que esta bacteria era una de las más difíciles, o sea, como dicen, duros de matar. ¿Por qué? Porque también son intrahospitalarias, ¿no? Entonces es difícil, como se dice, tratar de eliminarla, se podría decir, ¿ya? Por eso en sí, no se olviden que los médicos siempre van desde el medicamento o el antibiótico que cause menor efectos adversos hasta el mayor, como se dice la última instancia, con tal de salvar al paciente. ¿Ya? Algo que quería que se aprendan bien era sus reacciones adversas, porque me acuerdo que en clase ella se fijó mucho en que ustedes aprendan las reacciones adversas. No sé si fue al B2 o al B3, pero para la doctora a uno de ustedes o a alguien le preguntó, ¿en qué caso yo no doy una cefalosporina a un pacientito que contiene meningitis neonatal? Creo que le preguntó. Y creo que ustedes dijeron, le podemos dar otra, ¿cómo se llama? ¿A qué tipo de pacientes no le damos que tenga ya, no era así. Me acuerdo la doctora les dijo, ¿qué tipo de pacientes yo no le doy cefalosporina y por qué? Si está cursando una enfermedad como la meningitis. ¿Y ustedes qué decían ahí? ¿Se acuerdan? Porque creo que lo preguntó varias veces. Ya, por si acaso no le damos en neonatos. Y si se acuerdan, para neonatos no les damos, ¿por qué? Porque ellos aún no tienen desarrollado el riñón ni el hígado, ¿ya? Sus órganos, como se dice, aún están, como se dice, formándose, y si ustedes llegan, como se dice, a darle ahí una cefalosporina, lo van a hacer, como se dice, que él free su riñón sin haberlo tenido aún, como se dice, formado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de eso? Va a llegar a dializar el bebé. Ya por eso es bien importante que ustedes aprendan por qué no le damos a un bebito o a un recién nacido, ¿ya? Ahora, ¿a qué tipo qué tipo de medicamento o antibiótico le puedo dar en caso de que haya, digamos, una meningitis neonatal o una meningitis por neumococo? Ya pueden pensar en otros tipos, por ejemplo, una penicilina, ya que lo podemos dar, por ejemplo, una penicilina G, sódica o potásica, puede ser, ya. Ahora, algo así creo yo que les va a preguntar, sería más de que ustedes razonen en qué tipos de, o sea, medicamento va a ser efectivo, ¿ya? Y qué tipo de reacción adversa va a tener en caso ustedes lo den, ¿ya? Ahora, pasándome allá, algo que le iba a decir harto es que los medicamentos por lo general, hacen barrido de flora, que es la típica diarrea, que todos le dicen, ay, me causó diarrea, que no sé qué, y eso es por barrido de flora que hacen los antibióticos en general, ¿ya? ¿Y por qué es causado la mayoría de las veces por el Clostridium difficile? ¿Ya? Pasándonos a carbapeneme, si ustedes se acuerdan cuando pasaron allá a la pizarra y
y empezaron, como se dice, a notar todos los tipos de, ¿cómo se llama?, de espectro e indicación. Ahorita ya creo que se los pasé también. Era, ya ni me acuerdo, ya, era que había el imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem, viapenem, ya todos esos, los 5, como se dice, carbapenemes, que, que la doctora los pone, yo les digo así, yo solo he visto que pone 2, imipenem y meropenem, los otros normalmente los dejan, ya, pero tienen que saber que en sí los carbapenemes tienen espectro más ampliado, en especial la gran negativa, ¿ya? No se olviden que es indicado para neumonía, meningitis, osteomielitis, endocarditis, septicemia. No creo que les pregunte por el espectro, porque eso sería, como se dice, grave. Porque ustedes no, o sea, imagínense que les diga, a ver, ¿quiénes me hacen neumonía? ¿Qué tipo de bacterias, digamos, de las gran negativas? Y ustedes se tienen que acordar de las Klebsiella, las Pseudomonas, las Escherichia, las Cinetobacter, todas esas las que pueden. Si les digo meningitis, se pueden acordar de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, que es el que normalmente le da a los niños, ¿no? Después, osteomielitis, no se olviden que osteomielitis es cuando la bacteria llega al hueso. Entonces, ¿por qué puede ser causada normalmente? Una, la que les dije que es dura de matar, Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Otra podría ser Staphylococcus aureus, pero ¿en qué caso sería de que Staphylococcus aureus entre, como se dice, por una simple herida que hubo? En especial esto pasa en los pacientes diabéticos, ya que a ellos les cuesta sanar las heridas que se hacen, ¿ya? Y si ellos no mantienen una buena asepsia en todo en toda la zona, en especial donde se hicieron tal vez el corte o alguna herida, les cuesta y pueden llegar a, como se dice, hasta el mismo Staphylococcus aureus, en este caso esa bacteria, puede llegar al hueso. Ya por eso es bien importante cuando hay personas como los pacientes diabéticos. Ya, otros que les dije era endocarditis, que era, en la mayoría eran por estreptococos o estafilococos, ¿ya? Después septicemia, como les dije, amplían todo este grupo a gran negativo, ¿ya? Estos de aquí son bien importantes, los dos primeros, imipenem y meropenem. Ahora, la doctora, me acuerdo en clase, les dijo de que por qué no le damos a un paciente con meningitis. ¿Ya? Ella les dijo que era muy importante no darle a un paciente con meningitis o con algún daño en el cerebro o con alguna enfermedad cerebral. ¿Por qué no era importante darle? Por sus efectos adversos, causa Exacto. convulsiones. Ya. Saben que si no les entra esa pregunta, la verdad, yo dudo que, o sea, que no les entre, porque siempre les entra. Ya, el año pasado la vi en ambos semestres y siempre entra. Les pregunta o en forma de caso clínico que es paciente con, no sé, edema cerebrovascular, dice, o con ACV, como se dice que es accidente cerebrovascular, es sensible a imipenem, digamos, les pone. ¿Qué tipo, o sea, o sale que se ha contagiado con Pseudomonas aeruginosa y ha provocado meningitis? ¿Qué tipo de... Y el médico le, ¿cómo se llama? Le diagnostica meningitis y le da un tratamiento con imipenem o meropenem. ¿Qué tipo de reacciones adversas va a presentar este paciente? Así les pone. Entonces ustedes tienen que acordarse de que a ese tipo de paciente no le podemos dar. ¿Por qué? Porque causa convulsiones, epilepsias, como se dice, aparte de que ya está, como se dice, todo mal, como se dice, el enfermo del cerebro, es peor. ¿Ya? Aparte de la hipersensibilidad que les da todo eso, empeora el cuadro.
Ya por eso este tipo de medicamento es bien importante, se podría decir, la dosificación. No es dar por dar, ¿ya? Ahora, algo que, o sea, ya pasando del lado de eso, quería pasar a los glucopéptidos, que en sí es el único. Bueno, avanzamos vancomicina y tecoplamina, pero entre esos el más utilizado es la vancomicina. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de este grupo? Es que él solo, o sea, ellos solo actúan a gram positivo, o sea, amplían a gram positivo. O sea, que ustedes ahí se tienen que acordar todos los gram positivos que puedan, en especial al que es, a ver, sí se lo voy a poner. Staphylococcus aureus. En especial Staphylococcus aureus. Y si se acuerdan, cuando dijo la autora, era a los que son meticilino resistente. Ya, eso es cuando, como se dice, es el medicamento de última opción, ya, a este tipo de bacterias, ya. ¿Qué es lo importante de ellos? Es que hay tanto vía parenteral como vía oral. En vía oral más lo utilizan como para la diarrea, ya, pero a nivel, se podría decir, si le vamos a administrar a un paciente vía oral, digo, vía parenteral, ¿qué es lo importante de ello? Si se acuerda, o alguien se acuerda, ¿qué era lo importante al momento de administrar? ¿Tenía que ser rápido o lento la administración? Ya, tienen que tomar muy en cuenta de que si ustedes lo, digamos, en caso, si se acuerdan, la doctora dijo de que ella ha sido enfermera, o bueno, es enfermera. Entonces ella sabe cómo es la administración de los medicamentos más al momento de estar con el paciente. ¿No? Le dijo que ustedes tienen que charlarle, tienen que hablarle para ver que él no pierda el conocimiento, o si no, no empiece a darle como esa taquicardia, esos hormigueos que causan la administración rápida de la vancomicina. Ya tiene que estar bien diluida y aparte administración lenta. En caso de que haya una administración rápida, o sea, y no se, o sea, y no se controle, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace esta vancomicina, se podría decir? Es que ella cree el síndrome del, bueno, la doctora le dice el cuello rojo, ya yo lo conocí como el síndrome del hombre rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocurre una vasodilatación, ¿ya? Una vasodilatación literal desde la parte del tronco hasta arriba de la cabeza, ¿ya? O hasta el pico, hasta el cuello, algo por ahí, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasaba con ella? Era que al momento de estar administración rápida, pasaba que se ponía rojo la cara, el cuello y hasta el tronco. Ya, eso se llamaba como el síndrome del hombre rojo, o como le llama la otra, síndrome del cuello rojo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, ya que este medicamento en sí, digamos, claro, ya se puso rojo, dicen, ya es como una alergia. Pero esto puede pasar a peor, o sea, a peores, digamos. Como por ejemplo, que ocurra al paciente le dé un shock, o si no, le dé una hipotensión, ¿ya? Por la vasodilatación. ¿Ya? Ahora, ¿qué era también lo más importante? Era de que hace neurotoxicidad.